Bueno, si quieren suscríbanse a mi canal también y suscríbanse al de él también, qué sé yo. Colombia está viviendo una emergencia. En este mismo momento, Colombia está viviendo una terrible emergencia nacional. Bien. Por lo tanto, este es un video de emergencia. Un video de emergencia significa un video que tiene que salir rápido, como las emergencias, que son rápidas. Un video que tiene que salir rápido significa un video que no ha sido guionado, no ha sido preconfigurado en su estructura, no ha sido esquematizado, uno sigue un orden lógico predefinido, sino que es totalmente espontáneo. De modo que yo tengo que pedir anticipadamente disculpas por las redundancias que pueda haber en este video. Tengo que pedir disculpas por las muletillas que pueda haber en exceso. Y tengo que pedir disculpas por si hay algún concepto que no es explicado lo suficientemente claro. Sin embargo, el objetivo de este video es poder alcanzarles a ustedes. Bueno, está bien lo que está haciendo, lo que está diciendo, y aparte es entendible, digamos, cuando uno trabaja, hace videos para YouTube, trata de dedicarles el tiempo que hace falta, y acá evidentemente él está haciendo un video para subirse a una tendencia, que es lógico, digamos, porque es mucha gente ávida de ver información sobre ese tema, lo tuvo que hacer rápido y se está un poco justificando porque aparte el tema, calculo que sabe, es un tema complicado y todo, así que está bien, digamos, que lo haga. Vamos a ver hasta cuánto, ¿Alguna digamos, base analítica a partir de la cual sin querer su análisis o adrede. Ese es el problema para mí que vi en otros. No en él, en principio, no, ni idea. Entender algo de lo que está pasando en Colombia. Y subrayo ese algo. Este video no pretende explicar la totalidad de lo que está pasando en Colombia. Este video no pretende agotar el tema. Este video simplemente pretende ofrecer un puñado de conceptos o de bases analíticas a partir de las cuales poder enfocar el asunto desde un lugar específico. Punto final. Ese es el objetivo de este video, lo digo desde ya, porque ya me imagino después los comentarios. No, el tema es mucho más complejo, no mencionaste esto, no mencionaste lo otro. Por supuesto, esto está improvisado, esto es espontáneo y esto no tiene el objetivo de agotar el tema. Yo voy a ofrecer algunos análisis sobre el tema y punto, nada más. ¿Qué está pasando en Colombia entonces? En Colombia hubo un proyecto de reforma tributaria que de golpe incendió todo. ¿A quién se le ocurre también hacer un proyecto de reforma tributaria en este contexto? Un desastre, encima subiendo impuestos. Ya vamos a hablar un poco más de eso, es un desastre. A ver, empiezo así, Duque es un desastre, ¿sí? Punto aparte, ya vamos a volver a ese punto un poco más adelante. Claro, le viene como anillo al dedo, o sea, obviamente su postura está, entiendo más o menos el tipo de postura bastante bien a la derecha, donde obviamente la idea de los impuestos y todo eso no les gusta nada, ¿no? Está dejando bien en claro. Se está desmarcando también de Duque, que está muy desprestigiado. Todo se prendió fuego. Las manifestaciones se multiplicaron como reguero de pólvora. Las manifestaciones además diversificaron sus discursos de una manera aceleradísima. Las manifestaciones además hoy son imparables. Se han cobrado muertos. Están bloqueando la transportación de bienes básicos para necesidades básicas. Las manifestaciones no parecen cesar. Parece que las manifestaciones no van a detenerse. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahí es cuando podemos empezar a delinear este esquema. Un chispazo, la pólvora se enciende, todo se incendia, se diversifican los discursos y nadie sabe cómo apagar el incendio. ¿Saben dónde pasó eso? Muy recientemente, en Chile. Lo que está pasando en Colombia es, en algún sentido, muy similar a lo que pasó en Chile desde octubre del año 2019 hasta el referéndum por una nueva constitución nacional. ¿Saben dónde más pasó esto? En Estados Unidos. El acontecimiento en Estados Unidos se llamó George Floyd. En Chile, el acontecimiento fue la subida de 4 centavos de dólar del metro. En Estados Unidos, el problema racial fue el disparador
de un estallido imparable que de golpe cesó cuando Biden ganó las elecciones. De golpe se desarmó. ¿Saben dónde más pasó? En Perú. Lo que está tratando de hacer, me parece, es quitar legitimidad a los reclamos al decir que son solamente estrategias para llegar al poder, que es parecido a lo que está haciendo López Tapia. López Tapia extrema eso y lo lleva a algo más paranoico, que es decir que hay una especie de, una organización que viene desde la década del 70 y que el cerebro, digamos, el cerebro del crimen es Guattari, y que está hecho para que todo Latinoamérica es una ofensiva neomarxista, básicamente. Piensan entonces que hay como un complot, hay una organización centralizada como en busca de como una estrategia de búsqueda del poder. Eso es lo que entiendo yo. Y me parece que esta idea de estrategia centralizada es contradictoria con la revolución molecular, con la idea molecular, digamos. Entonces es como que lo que me parece están tratando de llevar el esquema molecular al esquema molar. Pero bueno, vamos a ver qué dice al respecto, ¿no? Porque en el video supuestamente va a hablar de revolución molecular. A su sucesor no es progresista y esto estalla por todos lados. ¿Cuándo se detiene? Cuando el sucesor del presidente caído también cae por las manifestaciones imparables y el Congreso ahora sí pone un presidente progresista. De golpe todo se aquieta. Ya nadie habla más del dictador, ya nadie habla más de la ilegitimidad del Congreso para escoger a un sucesor. Todo se calma. ¿Sabe dónde más pasó esto? En Ecuador. También, allá por octubre del 2019. Un conflicto indígena vinculado con los recursos petrolíficos incendió a Ecuador y tuvieron que trasladar la capital, al gobierno lo tuvieron que trasladar, mejor dicho, desde Quito a Guayaquil durante varios días. Y esto está pasando ahora en Colombia. Y ya había pasado algo similar, como contagio del episodio de Ecuador y del episodio de Chile, allá por noviembre del año 2019 más o menos. Ustedes recordarán. Lo que tengo entendido es que en el 2019 hubo también una reforma tributaria en la cual se eximió de impuestos a empresas tipo petroleras o extractivas, digamos. Eso creo que es lo que pasó y que despertó ese levantamiento. Y ahora hay una reforma tributaria nueva y lo que Petro propone es volver atrás con la de 2019 para conseguir impuestos, digamos, a través de impuestos a estas grandes empresas más fondos, ¿no? Porque está bastante mal económicamente, calculo. Aquí hay algo pero bueno, ahora interesante. llegamos al punto importante, es que ¿no? Cuando está el expresidente Álvaro Uribe, en un tuit, Uribe, ha mencionado donde un habla de concepto revolución y se ha convertido molecular en el hazme reír. Fíjense. Sobre este affair, digamos, voy a hacer un video específico porque es más. El presidente Álvaro importante. Uribe, en un tuit, ha mencionado un concepto y se ha convertido en el hazme reír de toda la progresía colombiana. Ese concepto es el concepto de revolución molecular. Hago este brevísimo corte comercial para comentarte que este video está patrocinado por el Instituto N&W Professional Traders. Si querés aprender a invertir, hacelo como un profesional. Todo el arco político progresista y los medios en general acusaron a Uribe de conspiranoico. Esto no es una defensa lo que voy a hacer de Uribe, ni mucho menos. De hecho, pienso que Uribe no sabe de lo que estaba hablando. No creo que Uribe haya tenido en claro de qué estaba hablando cuando hablaba de revolución molecular. Lo que sí voy a decir al respecto es que esas acusaciones de que la revolución molecular es un invento de neonazis, fascistas, reaccionarios, conspiranoicos, es propio de un ignorante.
Quien diga que la revolución molecular como teoría es una teoría de la conspiración es un pobre ignorante. Y no es un ignorante a secas, porque un ignorante a secas somos todos. Mira, acá es un momento interesante lo que está diciendo. A mí me suena, digamos, me hace acordar cuando uno es chico y uno, por ejemplo, se porta mal, mucho mal, y de golpe lo acusaron de algo que no hizo, entonces ahí uno salta porque ya sabe que encima de que ya tiene todo el ejercicio de que cada vez que lo acusan de algo se defiende como puede, encima ahora lo están acusando de algo que no hizo, entonces ahí ya directamente surge el monstruo de la defensa, ¿no? Ese niño que no es, en este caso no es culpable, entonces ahí que se agarre la maestra. Entiendo por qué lo dice, o sea, básicamente, sí, el que dice Uribe inventó este concepto o este concepto lo inventaron unos neonazis, está equivocado porque el concepto viene de Deleuze y Guattari. Pero lo que está dejando en el medio, calculo que por ignorancia de él, es que, o por ahí no por ignorancia, por ahí está, digamos, tratando de defender algo que, o blanquear, limpiar algo que en principio viene de una fuente peor, digamos, que él mismo. Pero básicamente sí, yo diría que hay un aspecto conspiranoico del uso de revolución molecular. Aparte, fíjense que dice revolución molecular disipada, y eso está ligado, pero así, de una, yo lo digo, sin haber sabido que López Tapia, que al parecer López Tapia asesora a Uribe. Yo vi eso y me di cuenta que lo había sacado, digamos, de López Tapia, porque también yo sigo esos videos, y los videos de López Tapia lo que hacen, digamos, es una interpretación conspiranoica de esto que les digo, de básicamente reduce a pensadores de la segunda mitad del siglo XX, un grupo de pensadores franceses, reduce su pensamiento, los asocia a todos cuando hay diferencias entre ellos y los acusa básicamente de una conspiración para reinstalar el marxismo. Eso es completamente, o por lo menos no tiene ningún tipo de rigor ese tipo de análisis. Las fuentes son, están mal sacadas, mal expresadas, está todo sacado de contexto. Incluso hay como malignidad, hay un montón de errores en el discurso de López Tapia, y construye una visión completamente conspiranoica en base a un concepto que existía antes. Pero entonces sí, es verdad, decir que el concepto de revolución molecular viene de un pensador conspiranoico no es del todo cierto, pero tampoco es de ignorante, porque justamente está sacando del medio la explicación de que a Uribe le llega a través de una cosa conspiranoica, ¿no? O sea, podríamos decir también que, no sé, la religión budista no es per se una cosa New Age, pero no sé qué, pongámosle por decir el Hare Krishna o no sé, alguna de las religiones más contemporáneas que utilizan y agarran el budismo, pero las hacen para decir un montón de otras cosas que podemos caracterizar como New Age, sí son New Age. O sea, no por el hecho de que Buda no haya sido un pensador New Age, exime de que un montón de sectas de hoy en día que utilizan el budismo sí se puedan acusar de New Age. Eso es lo que pasa acá con el concepto de revolución molecular. El concepto original es un concepto bastante complejo, yo hice varios videos al respecto, cuesta entenderlo, hay que leer bastantes libros para poder entender bien qué quieren decir, porque está vinculado con un montón de conceptos, etc. Pero el concepto de revolución molecular disipada, de que es lo que dice Uribe, es una versión de una secta que toma el concepto de revolución molecular y lo transforma para sus propios objetivos políticos, al parecer, esto no estoy seguro, pero se anda diciendo por ahí que encima López Tapia supuestamente es neonazi. Bueno, no importa de dónde, no hay que manchar a la persona. Lo que sí creo que es importante es analizar el discurso de López Tapia, o lo que estoy haciendo ahora de él,
para poder concluir, digamos, qué tipo de pensamiento es, ¿no? Si es de ultraderecha, si es nazi, todo. Y eso lo podemos ver en cómo se articula el discurso, ¿no? Y eso es lo importante hacer, es cómo articulan el discurso. Más allá de que, sí, el concepto original provenga de Deleuze y Guattari, no me parece de ignorante estar atento a que la cita de Uribe sí tiene un componente, digamos, muy poco elevado. Es una forma muy pobre de reelaboración de un concepto que sí es un concepto complejo que viene de pensadores muy importantes del siglo pasado. No es un ignorante a secas, porque un ignorante a secas somos todos. Yo ignoro cosas de la física, yo ignoro cosas de la química porque no me dedico a eso. Pero como no me dedico a eso, no me mofo de eso, no me río de eso. No tengo una pose de que me puedo reír de cosas que no entiendo y que no sé. No, creo que no hay que reírse en general. Los estúpidos ignorantes o los ignorantes que son estúpidos e imbéciles, lo que hacen es reírse de cosas que no entienden. ¿Por qué digo que no entienden? Claro, acá está poniendo un tuit de Petro que se ríe. En estas estupideces está creyendo el expresidente Uribe. Está bien, ahí está la pelea política. Él está claramente asumiendo una posición, creo que está buscando atraer al público colombiano anti-Petro y a favor de Uribe, o los uribistas podríamos decir. Entonces quiere desprestigiar a Petro, y eso lo mostró ya desde el principio del video, ¿no? Voy a hacer un video sobre este tuit y el otro tuit de Uribe y cómo esto nos va llevando a la explicación que da López Tapia sobre la revolución molecular, que él le agrega el disipada. Fíjense, siempre que lean revolución molecular disipada, tengan cuidado, es la reversión de la revolución molecular, que es tiene una retórica súper de ultraderecha, medio nazi inclusive. Pero eso hay que analizar por qué y todo. Así que no den por sentado hoy, no le digan nazi a cualquiera que diga la palabra revolución molecular, porque preocúpense primero por ver el discurso, cómo funciona ese discurso, y tomen una postura al respecto. Eso es lo importante, ¿no? Ahora, después vamos a ver más en profundidad qué es una revolución molecular, porque la vinculan con teorías de la conspiración, cuando la revolución molecular es una teoría que emerge de las izquierdas postmodernas, posteriores. Está equivocado, y aparte esta idea de izquierdas postmodernas y todo está replicando un poco lo que dice López Tapia. Es una forma reductiva de entender el pensamiento filosófico del siglo XX. No creo que él no sepa de eso, o sea, que calculo por lo que veo ahí, que es un intelectual y todo, alguien que le gustan los libros y todo, que tiene una idea bastante formada y todo. Pero desde mi punto de vista, y ahí ya es cuestión de opiniones, ¿no? Que pueden ser correctas, incorrectas, pero es muy reductiva la forma de pensar de la izquierda posmoderna, neomarxista. Lo interesante con esto del posmoderno es que atacan a estos pensadores tanto de la izquierda como de la derecha, porque la izquierda más clásica, yo escuché muchas veces cuando uno saca opiniones que se pueden parecer a estas de Deleuze, Guattari o incluso Nietzsche, te acusan de posmoderno, como una especie de decir, listo, no te voy a escuchar a vos, pues ya te meto dentro pongo esta etiqueta para no tener que escucharte y pensar sobre lo que vos me estás diciendo. Me parece que es un poco reductiva la forma en que él está desprestigiando y etiquetando a los pensadores, ¿no? Pensadores que son mucho mejores que él, mucho mejores que yo, en tanto pensadores, y que dedicaron su vida a la filosofía. O sea, por ahí es un prejuicio, por ahí él es el Spinoza del siglo XXI. Puede ser, retiro lo dicho, por lo menos lo digo por mí. Son muy superiores a mí como pensadores. Yo estoy tratando de entenderlos y tratando de explicarlos. Después, por mi parte, también estaré tratando de pensar por mi cuenta y todo. Creo que eso, calculo que él también lo tratará de hacer. Estamos todos atravesados por discursos. Pero la forma de etiquetar para reducir y para, digamos, quitar del medio el problema no es la correcta para mí. La etiqueta izquierda posmoderna no ayuda para mí. Porque primero hay una batalla todavía sobre lo que definimos como posmoderno. Y todavía esa batalla solo se va a saldar cuando el término posmoderno se disipe y ya no exista más.
la verdad. Entonces no es conveniente utilizar esa etiqueta desde mi punto de vista. También voy a hacer un video sobre el posmodernismo, etcétera, pues un tema que me importa. A Mayo del 68. Fundamentalmente en la pluma de dos Mayo del filósofos 68, franceses, Félix Guattari, el de la derecha, y Gilles Deleuze, el de la izquierda, que juntos escribieron una obra muy importante que contiene libros como El Antiedipo, contiene libros como 1000 mesetas o la compilación de ambos que se llamó Capitalismo y Esquizofrenia. No sé si es una... No, hasta donde yo sé no hubo nunca una compilación de ambos. Son dos libros bastante gruesos. Nunca salió un libro entero. Sería más o menos del tamaño de, no sé, tendría, no sé, 50 centímetros de ancho un libro con esa compilación. Pero sí, se refieren a ellos así como si fuera una trilogía, ¿no? Bueno, son dos libros en realidad. Bilogía, no sé cómo se dice. Dialogía. No. Bueno, no sé cómo sería. Pero se los llama en conjunto Capitalismo y Esquizofrenia, ¿no? Son los dos libros que tratan del tema capitalismo y esquizofrenia. Han avanzado con esta idea de la revolución molecular. Incluso hay un libro, hay un libro de Félix Guattari titulado La revolución molecular. Esto no es una... Eso no estoy seguro de que sea un libro publicado en vida por Guattari. Yo creo que sí, que tengo una versión de la década del 80. Sí, creo que lo publicó. Es una compilación de ensayos, ¿no? Y no habla sobre estrategias de acceso al poder. Es un libro bastante complejo. Incluso hay algunos capítulos muy interesantes que hablan sobre lingüística, sobre, por ejemplo, le da mucha importancia a Yemslev. Guattari es un pensador menos sistemático que Deleuze, y va elaborando sus teorías a través de escritos cortos que él después va compilando, y finalmente en la década del 90 creo escribe sus libros un poquito más hilados, digamos, como Caosmosis, que es el último y que yo hice una serie estoy haciendo una serie sobre eso, así que les recomiendo que se metan con Guattari, que es muy interesante. No es una teoría de la conspiración de las derechas trasnochadas y conspiranoicas, valga la redundancia. Sigue con esto, ¿no? Se agarra de esta... La revolución molecular equívoco es una estrategia fácil de hacer para la toma del poder, que ha sido delineada por filósofos posmodernos, específicamente franceses en este caso. Por lo tanto... A veces se los caracteriza como posthumanistas. La caracterización creo más, digamos, popular es postestructuralistas, aunque algunos surgen del estructuralismo. La caracterización más cerrada que yo escuché es la de López Tapia, que los llama desconstructivistas o algo así, o deconstruccionistas, en base a una idea de Derrida. Y hablar de posmodernos me parece que está bien, sí puede ser, pero bueno, en todo caso es muy reductiva esta lógica. Como de, te aleja del pensamiento más que acercarte a él. Todas esas burlas contra el concepto de revolución molecular, vinculándolo con neonazis, las burlas son por el uso conspiranoicos. Esas burlas son propias de un ignorante. No está bueno burlarse. Las burlas, digamos, vienen del hecho de que a Uribe le llega a través de una interpretación conspiranoica medio nazi entre comillas, digamos, una versión muy reducida y mal hecha de la teoría, ¿no? Por eso la burla es porque es como que compró pescado podrido, digamos. Uribe repitió una cosa que no tiene el más mínimo valor intelectual, que no es un tratamiento riguroso del tema. Que además de ser ignorante es un total imbécil, porque se ríe de lo que no entiende y se ríe de aquello que ni siquiera... Está siendo un poco ignorante, lo que hace es que está queriendo acusar a Petro de ignorante. O sea, todas sus diatribas están contra este tipo. De lo que no entiende y se ríe de aquello que ni siquiera se ha aproximado a estudiar. Eso sí, seguramente Petro no haya leído a Deleuze y Guattari. Lamentablemente nuestros políticos no leen, ¿no? Ningún político. Creo que Zizek se postuló para presidente una vez. ¿Qué propongo yo en este video? Sería bueno ver cuánto sacó de Propongo que leamos un poquitito
Eso de está esto. bueno, está muy bien que haga Nos eso. va a venir bien para poder entender de qué va esto de la revolución molecular, que yo creo que caracteriza bastante bien lo que está pasando en Colombia, qué es lo que pasó en Chile, qué es lo que pasó en Perú, Es el qué mismo es discurso lo que que López pasó Tapia. en Ecuador y qué es lo que pasó en los Estados Unidos. El concepto sea, la misma o el término interpretación, de revolución elaborado molecular de lo mejor vamos a manera. dejar así como está, revolución molecular. Y digo esto porque hay gente que habla de revolución molecular disipada. Yo me voy Claro, ahí a se está desmarcando ajustar de Tapia. a la teoría, al marco teórico de Félix Guattari. Entonces no le voy a agregar lo de disipada. Marco teórico no me parece muy bien aplicado al aspecto, digamos, a la obra de Guattari. Está bien, es más sencillo hablar de teoría y es entendible que se hable de teoría, pero el mismo Guattari postulaba una visión diferente de lo que habitualmente llamamos marcos teoría. teóricos. Pero yo me voy a ceñir específicamente a Félix Guattari, que nos va a hablar de revolución molecular. Es muy importante que ustedes entiendan que este tema es muy complicado. Y como es muy complicado, es muy difícil de explicar. Yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para que esto quede relativamente claro. Y voy a leer algunos pasajes de forma muy rápida para que ustedes vean leer rápido de qué va esto. Guattari es un poco difícil. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, página 34. Dice Félix Guattari, los cambios sociales en el futuro serán, como yo creo, absolutamente inseparables de una multitud de revoluciones moleculares. O sea, estaba previendo que la forma que iba a tomar la lucha política ya no iba a ser molar. Ellos, Guattari, Deleuze, etcétera, distinguen entre lo molecular y lo molar. Por ejemplo, una revolución comunista clásica es una revolución molar, es una revolución de gran escala. No tiene que ver con la escala igual, es una pero bueno, revolución, no me voy a meter diríamos, macropolítica. Es una revolución que involucra a grandes impresionante masas. la capacidad de Guattari de interpretar lo que iba a pasar. Esto es algo que yo creo que hablé en el primer video de la serie de sobrecaosmosis que se llama Guattari Guattari, donde casi apenas la caída del muro, la caída de la Unión Soviética, empieza a interpretar, digamos, un poco por qué pasó eso y qué es lo que va a pasar a futuro. Es interesante. Ahora, Guattari acá está diciendo, no, las luchas del futuro van a ser moleculares, o sea, no macropolíticas, sino micropolíticas. Micropolítica, Y aquí, es un por importante. Molecular, entonces, tenemos video que aproximar sobre eso. la noción de algo que es más bien diminuto, de algo que es a baja escala. Algo que es a baja escala pero que se va multiplicando y que termina siendo una gran escala porque por eso es revolución, si no, no sería revolución. No, me parece que ahí ya está aplicándole todavía la lógica clásica, digamos, y no está realmente imbuido en el verdadero sentido de molar y molecular. Porque justamente lo molar, si uno piensa qué es molar y molecular, no me quiero extender mucho sobre esto, pero lo explico mínimamente, una molécula se forma como una configuración de pequeñas partículas que dan carácter, ¿no? Pequeñas partículas que dan carácter a la molécula, ¿no? Entonces podemos decir que estas pequeñas cositas dan un carácter específico a una molécula. En cambio, un mol, por ejemplo, un litro de agua, no se forma de una configuración que le da un carácter específico, sino que su carácter específico está dado por la molaridad, es decir, por una cantidad n muy grande de moléculas. Por lo cual, si él está diciendo que la revolución molecular son pequeñas moléculas que se suman todas, está definiendo una revolución molar, porque justamente la definición de lo molar es la suma de pequeñas moléculas, ¿no? Ahora, cuando las moléculas son un poco diferentes, la suma de esas moléculas genera otra cosa. Y ahí no, pero lo que vale ahí no es la cantidad n de moléculas, sino en cada caso, cada una de esas moléculas estaría viviendo su propia revolución molecular. Pero no es escalable, porque justamente esa escalabilidad es lo que es la molaridad. Eso es revolución, si no, no sería revolución. Pero es molecular por su forma. No, pero está tomando la idea de revolución clásica, básicamente como formas de acceso al poder, novedad en el acceso al poder.
pero la revolución es básicamente la producción de nuevos enunciados, básicamente. No tiene que ver, no están hablando, cuando hablan de revolución molecular, de Deleuze y Guattari, no están hablando de acceso al poder. De hecho, son bastante antiestatales. Muchas veces se los critica, de hecho, no solo desde la derecha, sino desde la izquierda, por ser antiestatales en muchos casos, ¿no? Esto es complejo y más largo de hablar, pero no me parece que sea exacto. A mí me parece que el miedo que me está dando de lo que estoy viendo es que, si bien se está desmarcando de López Tapia, que hace un análisis mucho menos riguroso y hace un trabajo de las fuentes menos científico, menos riguroso, él está haciendo un trabajo un poco más riguroso, pero está tratando de decir lo mismo. Para mí está más movilizado por el interés de decir algo y de interpretar algo específico de antemano que de echar luz sobre lo que significa realmente la revolución molecular. Tantos nodos que caóticamente son arrojados al incendio como gasolina arrojada a las llamas. Vamos a ver otro fragmento más y yo voy a ir explicándolo así. Voy a ir explicando y traduciendo esto porque es realmente complejo si uno no conoce estos marcos teóricos. Bien, página 36. El capitalismo explota la fuerza de trabajo de la clase obrera y manipula en su beneficio las relaciones de producción, pero también se insinúa en la economía deseante de los explotados. La lucha revolucionaria no puede circunscribirse solo al ámbito de las relaciones de fuerza perceptibles. Debe, por lo tanto, desarrollarse en todos los niveles de la economía deseante contaminados por el capitalismo, en el ámbito del individuo, la pareja, la familia, la escuela, el grupo militante, la locura, las prisiones, la homosexualidad, etc. Claro, lo que hace Guattari acá es reemplazar una visión clásica de lo económico que refiere al sistema productivo y en su lugar pone la noción de economía deseante para poder llevar la estructura conflictual de lo económico al campo de lo micropolítico. La pareja, la individualidad, la orientación sexual, la relación con los padres, todo esto que estaba aquí mencionado. Entonces él sigue hablando de economía, pero habla de la economía deseante. Y esa economía deseante va a ser la que permita multiplicar de manera ilimitada las distintas moléculas revolucionarias. ¿Para qué? Para no circunscribirlas a un esquema de economía clásica donde el problema de la clase es un problema de la esencia de una clase. Esto es complicado, yo lo sé. O sea, donde la clase obrera no es el sujeto revolucionario, sino que podemos tener múltiples sujetos moleculares que van a hacer la revolución independientemente de su vinculación con un sistema productivo económico. Está bien, está bueno que él lo que está haciendo, digamos, se nota que él está como interesado en entender en profundidad y que es alguien que estudió y que investigó todo esto y que es algo que le interesa. Eso está buenísimo y lo explica, creo que está explicándolo bien, digamos, más allá de que uno puede estar en desacuerdo con la forma en que lo interpreta y todo, pero en este caso lo que está para mí diferenciando es la postura de Deleuze Guattari con una postura más clásica del marxismo que sería más hegeliana, digamos, donde una forma dialéctica en donde aparece fuerzas en oposición, ¿no? Y entonces como que están íntimamente vinculadas y es como que lo que se opone es una fuerte reacción a, digamos, esta idea de tesis, antítesis y síntesis. Mientras que en la idea de Deleuze y Guattari eso no es lo que pasa, porque si uno se somete a hacer la mera negación de lo anterior, de lo que vino antes, entonces no hay una verdadera diferencia, ¿no? Y sobre todo eso se basa el aporte de Deleuze y Guattari. Pero justamente por eso debería valorarse la posibilidad de una revolución molecular y no interpretar una revolución clásica o no interpretar los aspectos clásicos de la revolución en términos de Deleuze y Guattari, porque entonces lo único que están haciendo es perpetuando modelos anteriores, perpetuando una forma de hacer política que ya, digamos, mostró sus límites y sus dificultades. Ahora están vinculados a la economía del deseo. Bien, vamos a seguir un poquito más.
Página 43. No se ha comprendido que este nuevo tipo de revueltas será a partir de ahora inseparable de todas las luchas económicas y políticas del futuro. Le acertó muy bien. Esto está escrito hace bastantes años. Le acertó muy bien. ¿Qué está diciendo acá? La revolución molecular va a ser la forma de cualquier lucha política y económica. Olvídense ustedes de las revoluciones molares, o sea, la revolución que quería el Partido Comunista, por ejemplo, donde otra vez, ¿cómo se produce una revolución? Unificando, digamos, a un sujeto revolucionario que en términos de clase, en el caso del comunismo, va y hace su revolución económica. En este caso, la revolución molecular va a ser la forma que va a tomar cualquier lucha política o económica. Y esa forma es la forma del caos, no la del orden. La revolución comunista tenía un orden, tenía una predefinición en cuanto a sus sujetos revolucionarios. Estaban predestinados, en cierta manera, los obreros a hacer la revolución si adquirían conciencia de clase, si había condiciones objetivas y subjetivas, etcétera, etcétera. Eso es algo la teoría que Deleuze y Guattari critican, digamos. Entonces, es como que no se le está dando un tono positivo al aporte de Deleuze y Guattari, porque se los está tratando de desprestigiar, me parece a mí. Es decir, si justamente él parece ser o sea, el discurso de él parece estar dedicado a gente que teme a la revolución socialista, teme y que desprecia el comunismo. Entonces, lo que habría que decir es que Deleuze y Guattari comparten algo de ese temor, o en principio se paran de manera crítica frente a eso, cosa que no era tan fácil de hacer en la década del 70. Entonces, para mí, habría una posible lectura o valoración desde el lado de la derecha de la obra de Deleuze y Guattari. Me parece que les convendría a alguien que se identifica con los ideales de derecha hacer una lectura más benévola y tratar de extraer cosas buenas. Pero me parece que al revés, porque se está primero caracterizando como los que crearon las nuevas amenazas, digamos, que eso es, para mí sería un error, porque si uno lee bien a Deleuze y Guattari, no es el tipo tirando piedras el que representa los ideales que ellos están tratando de transmitir, ¿no? No ese es el ideal. No hay un ideal de violencia. De hecho, incluso es interesante los debates que hay en relación al término del feminismo, por ejemplo, ¿no? La crítica que hace Deleuze a los movimientos feministas, donde se anima a... O sea, obviamente no está en contra del feminismo, tiene ideas muy afines, y de hecho el feminismo se basó en un montón de ideas de Deleuze y Guattari, pero Deleuze se anima a posicionar, a tomar posición y a analizar y evaluar qué cosas les gustan, qué cosas no les gustan de ese tipo de movimientos. Y básicamente, justamente lo molecular sería la salida a los problemas que se están planteando, no el problema real. Ese es mi punto de vista, y los invito a leer y profundizar en la lectura de estos dos autores para ver si están de acuerdo o no conmigo, y para ver si están de acuerdo con él o no. Nunca nos podemos quedar ni con lo que yo les digo ni con lo que él les dice, jamás. Lo que hay que hacer es sentarse a leer para realmente poder tomar postura. No hay otra, hay que trabajar muchísimo la cabeza y tomar una postura propia, digamos. Esa es, por lo menos ese es el ideal que yo trato de transmitir con el canal. Nunca sigan lo que yo estoy diciendo. Como decía Buda, desconfía de Buda, ¿no? Algo así. No sigan los ideales de sus maestros, digamos. En todo caso, aprovechen la información que pueden extraer de ellos, ¿no? Ya sea maestros, digo entre comillas, ¿no? Cualquier nabo que uno siga en internet. Aprovechenlo, saquen información, pero el trabajo es sobre uno mismo. Trabajen sobre ustedes mismos. Perdón por este momento. Acá no hay ningún orden. Acá es las moléculas conflictuales y protorrevolucionarias caóticamente son arrojadas a corroer rápidamente el sistema, cada una por su cuenta. Todo lo del caos está más vinculado a la teoría del caos matemática que al caos
trotskista de encender, prender fuego para generar poder. Van entendiendo algunas cosas, con la lógica esa, cuanto peor, simplemente mejor, quiero nada que ver. leerles para despejar la idea estúpida de que esto es una teoría de la conspiración creada por un neonazi trasnochado. No, 100% esto sale de la propia pluma de autores posmodernos de primera línea de las izquierdas posteriores al mayo del 68. Bien. Lo gracioso del mayo del 68, que al que tanto le temen, es que a los pocos meses ganó De Gaulle de presidente. O sea, ¿qué más quieren que llegue la revolución molecular para que a los 2 meses sube un facho al poder? Esto sale de la propia pluma de autores posmodernos de Lamentablemente, primera línea no de las trajo como izquierdas resultado posteriores al mayo del el 68. progresismo Bien, vamos a ver, al por poder ejemplo, en página Francia. 120. La transformación del capitalismo moderno no reside de forma exclusiva en la lucha contra la servidumbre material y contra las formas de represión visibles. Los frentes de lucha de un tipo completamente distinto a los que han caracterizado hasta ahora el movimiento obrero tradicional no han dejado de multiplicarse en la última década, y pone un montón de ejemplos: inmigrantes, mujeres, parados, ecologistas, homosexuales, pacientes psiquiátricos, jóvenes, etc. Dice, pero estas reivindicaciones ¿acabarán por verse inscritas en el marco de las reivindicaciones que el sistema considera como aceptables? O sea, ¿van a ser absorbidas por el sistema o van a ser protorrevolucionarias? Se vuelve a preguntar. ¿O bien empezarán a proliferar tras ellas nuevos vectores de revolución molecular? O sea, estos conflictos pueden tener una potencia revolucionaria o no. Está en nosotros instigar para que así sea. Esa es la idea general. Y vamos a leer algo más. Instigar a que lo que está diciendo Guattari, eso lo sacó completamente de contexto. Yo no me acuerdo esa cita, o sea, como para poder decir lo que venía después, pero sería interesante leerla entera. Pero en general, los escritos de Deleuze y de Guattari tienen una lógica de encadenamiento de conceptos, y para poder entender lo que está queriendo decir tenés que haber leído todo el capítulo, porque por ahí lo que está diciendo es, digamos, si nosotros creemos en la lógica tradicional del poder, lo que busca el feminismo es llegar al poder, básicamente, ¿no? Entonces, una vez que llegaron al poder, se instalan de la misma manera que se instalaron otros poderes antes, ¿no? Podemos decirlo con un título como, digamos, el matriarcado, instalar el matriarcado. Y lo que dice Guattari en general es no es ese el objetivo, porque ese es el objetivo de un tipo de política molar. Un tipo de revolución molecular es una revolución de la individualidad, básicamente. Es que cada uno pueda llevar a cabo su propio proceso de individuación. Más en ese sentido lo entiendo yo. No en el de unámonos todos para conseguir nuestros mini mezquinos objetivos y llegar a ser reyes. No, es dejar de pensar en términos, en esos términos jerárquicos, ¿no? Dice, las nuevas formas de lucha, estas que acabo de mencionar, no estarán centradas exclusivamente en objetivos cuantitativos, cuestionarán la finalidad del trabajo y por consiguiente del ocio y la cultura. O sea, las revoluciones moleculares son revoluciones culturales. Sigue Guattari. Discutirán sobre el medio ambiente, la vida cotidiana, la vida doméstica, las relaciones hombre-mujer, adulto-niño, la percepción del tiempo, el sentido de la vida. No estarán orientadas tan solo por un partido de vanguardia concebido como sujeto pensante de las luchas y a partir del cual tendrían que determinarse el conjunto de los movimientos de clase. Serán multicéntricas, clave, serán multicéntricas. Sus distintos componentes no tendrán por qué ponerse totalmente de acuerdo o hablar un mismo lenguaje estereotipado. Fijen esto en la cabeza porque vamos a repetirlo. Sus distintos componentes no tendrán por qué ponerse totalmente de acuerdo o hablar un mismo lenguaje estereotipado. Las contradicciones podrán subsistir en ellas. Está bien, es una postura, como yo dije, anti-hegeliana. Con una concepción
es acorde a la ontología, digamos, de Deleuze y No Guattari. se limitarán a los marcos nacionales, afectarán también a los conjuntos sociales que desbordan por todas partes las entidades nacionales. Ahora mismo, toda perspectiva de lucha formulada exclusivamente dentro del marco de una nación neutraliza por adelantado la propia eficacia. Los partidos y grupúsculos reformistas, así como los más revolucionarios que persiguen la toma del poder político del Estado como único objetivo, se condenan ellos mismos a la ineficacia más absoluta. No se articularán estas nuevas formas de lucha en torno a un único corpus teórico. Sus distintas partes elaborarán cada una a su escala, cada una a su propio ritmo, los modos de semiotización apropiados para definir y orientar la acción. Vamos a pasar entonces todo esto que hemos leído hasta ahora en limpio, en ciertas características que toma la lucha por la revolución molecular. Y vamos a pasar cómo la interpreta, porque ahí es donde puede... La izquierda, después de... A ver, hacerle decir cualquier cosa a Guattari en base a leer fragmentos de su obra es facilísimo. El tema es... que después eso lo tenés que comparar con otras cosas que dijo en otro momento y otras aclaraciones. Y lo bueno es que estos tipos escribieron mucho, daban siempre vueltas sobre los mismos temas, entonces el trabajo que hay que hacer es justamente, uno puede leer eso y decir, esto entonces quiere decir tal cosa, entonces uno tiene que remitirse a la propia obra del autor para tratar de entender qué quiso decir, ¿no? ¿Se quiso referir a esto o en realidad estoy... yo fabulando y entendiendo mal? Y así es como uno va, digamos, haciéndose la gran idea de lo que ellos piensan. Y ese es el trabajo que hay que hacer para entenderlos. Del 68 dio paso a dos estrategias políticas. Número uno, la que podemos llamar la estrategia hegemónica, que está muy bien trabajada por Ernesto Laclau y por Chantal Mouffe, siguiendo el paradigma de Gramsci. Esa estrategia, que la voy a explicar en un segundo para contrastarla con esto que acabamos de leer, la estrategia hegemónica, de lo que se trata es de articular demandas políticas diferentes, anudándolas en aquello que pueden tener de equivalente. Esto es interesante. Porque creo que sería la postura de Deleuze y Guattari, sería un poco la postura contraria a esta, entonces es interesante entenderla bien. Yo mismo me siento que necesito entenderla mejor, así que está bueno la explicación que está dando. Me gustaría leer a Laclau con mayor profundidad, porque siento que en una crítica a ese modelo es imprescindible para poder entender cuestiones del pensamiento contemporáneo, ¿no? Y cuando yo hablé de esta idea de dialéctica y de tradición hegeliana, hasta donde tengo entendido, se representaría un poco, estaría representada un poco en Laclau. La estrategia hegemónica trata de encontrar y trata de fabricar equivalencias entre demandas políticas y sociales que son distintas. Ustedes imagínense una cadena. Una cadena tiene distintos eslabones. Lo que necesita la estrategia hegemónica es ir colocando un eslabón dentro del otro para ir anudando esa cadena. Para que esa cadena se vaya haciendo cada vez más larga y más fuerte. Entonces, esto se parece más a la explicación que él dio sobre lo que sería la revolución molecular. Es decir, me parece a mí, hasta donde entiendo yo, que lo que él entiende a través de lo que explicó en este video, lo que él entiende por revolución molecular es más bien una fusión entre este concepto de molar-molecular, en donde a través de... O sea, básicamente sería esta versión, ¿no? de la hegemonía, ¿no? La obtención de hegemonía de pequeñas moléculas, pero no es la idea de Deleuze y Guattari sobre revolución molecular. Eso hegemónico, por ejemplo, sería el de... Ellos hablan de heterogeneidad. Calculo que esto es lo que él está diciendo ahora, ¿no? No creo que él asocie esto con Deleuze y Guattari porque es lo opuesto, ¿no? Pero Deleuze y Guattari hablan de heterogeneidad, en cambio esto es más homogeneizante sería, incluso en las diferencias. Anudar la demanda feminista con la demanda LGBT.
Anudar estas demandas a su vez con la demanda ecologista. Anudar esta demanda a su vez con la demanda indigenista. Anudar esta demanda a su vez con la demanda antirracismo. Y así, sucesivamente. Puede haber una lectura. Vamos anudando esas demandas y quien conduce esos nudos es quien está hegemonizando. En este caso, en la propuesta de Laclau y Chantal Mouffe, el socialismo tiene que provocar esos nudos equivalenciales que van cristalizando en una cadena hegemónica. Claro. Guattari tiene, en Caosmosis hay un capítulo muy importante que se llama Heterogénesis maquínica, que sería un poco la oposición a esta idea. Pone en marcha y digita, ahí está, esa es la palabra, digita ese proceso. Bien. Digita ese proceso. Se encarga cuidadosamente de él. Y todo tiene que funcionar de forma anudada. Ahora, la revolución molecular es la otra gran teoría o gran estrategia de las izquierdas después del mayo del 68. Mayo del 68 fue una revolución molecular. No voy a hablar ahora de eso, pero en algún momento puedo dar algún ejemplo más para que esto quede claro. Estaría bueno que hiciera un video sobre... ¿Por qué es distinto a la revolución hegemónica o a la estrategia hegemónica? Bueno, es distinto porque la revolución molecular ya no quiere anudar esas cadenas. Perdón, esos eslabones en una cadena. No quiere una cadena. Quiere que cada eslabón pueda expresarse de forma caótica, pero de forma revolucionaria. Todos apuntando a corroer... A ver, es claro que el auditorio al que le está hablando interpreta la palabra revolución de una manera... O sea, pongámosle, el auditorio es conservador, la revolución sería prácticamente la peste. O sea, lo opuesto a sus ideales. Y entonces, si decimos revolución molecular, eso va a tener una connotación, va a generar escándalo y se van a poner inmediatamente en la vereda opuesta. Y eso para mí no ayuda a entender lo que significa revolución molecular, porque no es exactamente eso, digamos. Un mismo poder o un mismo sistema, pero no todos anudados, sino cada uno explotando por su lado. Por eso cuando, hoy en Colombia hay muchos tontos útiles que dicen, no, esto no tiene que ver con las izquierdas, esto no tiene que ver con las derechas, yo voy por este motivo, yo voy por este otro motivo. Claro, nadie está siguiendo un programa, ya lo vamos a ver. Nadie está siendo, digamos, unificado hegemónicamente para tomar una conciencia del proceso que se está desplegando. Nadie está bajo el amparo hegemónico de una fuerza política. Por eso se genera la ilusión de que esto en verdad, es algo que estalla en sus distintos nodos de distintas formas. Y es algo muy complejo, entonces tenemos que abandonar el análisis. Eso es prácticamente lo que dicen, ya me veo venir en algunos comentarios de acá. No, Colombia es un caso aparte. Obviamente, cada uno es un caso aparte. Es decir, cada país, cada sociedad tiene su especificidad. La sociedad peruana, la sociedad estadounidense, la sociedad argentina, la sociedad chilena, etcétera, etcétera. Claro, y en caso de Colombia hay además agravantes como la historia con la FARC, el supuesto proceso de paz con la FARC, la relación con Venezuela, la proximidad con Venezuela, etcétera, etcétera. Yo entiendo que hay especificidades en el caso, pero cuando uno analiza tiene que abstraer, y abstraer significa dejar de lado algunas especificidades para encontrar un hilo conductor entre distintos fenómenos que están pasando prácticamente al mismo tiempo en distintas zonas del continente. Entonces, retomo el hilo, vuelvo a donde estaba. La revolución molecular se diferencia de la estrategia hegemónica en cuanto no pretende anudar estas distintas demandas, sino que las arroja todas al mismo tiempo y de forma caótica. Segundo punto, la revolución molecular no es jerárquica, no tiene una jerarquía, no hay una raíz de donde cortar el problema. En este sentido, la revolución molecular se vincula a un concepto, a una noción, mejor dicho, también de Deleuze y de Guattari, que es la noción del rizoma. Ellos distinguen entre lo rizomático y lo arborescente. Claro, el árbol tiene una estructura bien definida, jerárquica, lineal, empieza de abajo y va hacia arriba. Sigue una estructura, tiene una raíz, un fundamento, está territorializado.
En cambio, el rizoma, por ejemplo, la papa es un rizoma. El rizoma le crecen raíces por cualquier lado, se multiplica sin ningún orden preestablecido. Eso es, se multiplican sin ningún orden preestablecido. El árbol crece en armonía. Entonces, cuando una revolución es como la revolución comunista, por ejemplo, hay una jerarquía. ¿Por qué? Porque hay un orden en esa revolución. Entonces, acabar con esa revolución es tanto como acabar con quienes están en los altos mandos de la jerarquía. Así cortamos de raíz. Por ejemplo, las FARC pierden a sus líderes, estoy pensando por ejemplo en Reyes, y es un golpe terrible. Bueno, ahora, ¿cómo golpeamos terriblemente una revolución molecular? Imposible. ¿Por qué? Porque no tiene líderes, no tiene jerarquías en las calles. La revolución o la estrategia hegemónica sí va haciéndose de líderes que se van haciendo visibles. Y que es lógico porque no puede tampoco hablar de todo y qué sé yo, pero que creo que es importantísimo considerar es las razones históricas por las cuales hay este cambio, digamos, de modelo. Y es complejo, pero interesante pensar. Y no solo Deleuze y Guattari hablan sobre cambios en los modelos de cómo nos comportamos políticamente, socialmente. Por ejemplo, otro autor que viene por otro lado, Marshall McLuhan, el analista de los medios de comunicación, también habla de un cambio paradigmático, digamos, de formas de relación social, etc. Y es muy interesante cómo hay puntos de contacto entre análisis de diferentes personas que vienen de campos muy diferentes. Molecular no. Bien, tercer punto. Digo porque a veces parece como si se adaptaron para poder tomar el poder. Eso es lo que para mí, lo que no está, digamos, el cambio se produce por factores que no son, no hay una cabeza, un cerebro del crimen que decide cambiar. Es más, no es Guattari el que hace que aparezcan las revoluciones moleculares. Él es un excelente analista y por supuesto sus ideas intervienen en el campo intelectual y eso de alguna manera va llegando al campo social, etc. Pero son procesos que se van dando espontáneamente, tienen factores que les dan origen y que es importante poner en... La revolución molecular no es representativa. Es decir, no hay representantes. Más allá de liderazgos, no hay representantes. Y al no haber representantes, no se puede cortar el nexo entre representado y representante. No se puede afectar ese nexo, porque si se pudiera afectar ese nexo, pues entonces se podría estropear la revolución molecular. Pero como no hay representantes, porque... Es interesante esta idea de representación que él la mete en el medio, pero... ellos Deleuze y Guattari usan el concepto de representación en términos completamente diferentes a estos. La gente se hace presente como una crítica a la a la revolución molecular sin mediar ningún representante, pues entonces acabar con una revolución molecular es mucho más difícil. Cuarto punto, no son revoluciones programáticas. Recién les mencionaba el Mayo francés. Yo creo que Mayo francés puede haber sido, digamos, el ejemplo más claro de una revolución molecular en el siglo XX. El Mayo francés no tenía ningún programa. De hecho, así se vislumbraba en sus eslogans. Seamos realistas, demandemos lo imposible. O, por ejemplo, la imaginación al poder. ¿Cuál es el programa? No lo sé. La imaginación al poder. De hecho, a Cohn-Bendit, o sea, el líder, en este caso, había una cara visible. Por eso, digo, fue una revolución molecular muy clara, pero en este caso tenía un liderazgo porque, digamos, fue una de las primeras revoluciones moleculares. Igualmente, cortado ese liderazgo no iba a pasar nada porque no era un liderazgo que estuviese sosteniendo realmente lo que pasaba. Era la cara frente a los medios, nada más. Y Cohn-Bendit, también conocido como Daniel Rojo, cuando un periodista francés le pregunta ¿y cuál es el proyecto? ¿Cuál es el programa de la revuelta que ustedes tienen? Y Cohn-Bendit le responde no hay programa. Si yo tuviese que pensar y poner en marcha un programa, todo lo que estamos haciendo se pararía de repente. Claro, la fuerza está en no tener ningún programa, en ser una mera fuerza destructiva. No, eso no es así para mí.
En no proponer ninguna construcción No, programática. En lo que proponen ellos, o sea, en lo que propone Deleuze y Guattari, o sea, acá está hablando de el mayo francés, lo que sea, pero si uno habla de la revolución molecular, justamente es una revolución, sería productiva, una actividad de producción. Una cosa que ellos dicen es que en realidad el libro parte, o sea, la obra de Deleuze y Guattari y el bagaje de Guattari es que era un psicoanalista, estudiaba con Lacan y entonces tiene una importancia clínica el libro El Antiedipo, es decir, es una postura crítica frente al psicoanálisis que después se aplica a el mundo social, digamos, o sea, tiene una aplicación mucho más grande que ese primer punto de partida, que es una crítica del psicoanálisis, ¿no? Como práctica muy importante del siglo XX. Que es una crítica, pero no por eso le quita valor al psicoanálisis, ¿no? Es una especie de hace trascender al psicoanálisis. Ahora, en esa crítica, una de las cosas que dicen es que el inconsciente, ellos proponen como el inconsciente como algo que no está dado todavía, no es algo dado de antemano que debemos interpretar, ¿no? Sino más bien es algo que tenemos que producir. Entonces, esta idea de la revolución molecular tiene como objetivo la producción del inconsciente. Es decir, es productivo, no destructivo, en absoluto destructivo. Justamente el aspecto destructivo lo podríamos ligar a una forma más clásica, esta idea de hegemonía, etc., cuando acá estamos hablando de heterogénesis y de productividad, ¿no? Entonces, no estoy de acuerdo porque justamente el error principal está en pensar la revolución molecular en términos clásicos, en términos de lo que es una revolución clásica, en términos de objetivos clásicos también. Mientras que la revolución molecular sería una forma productiva, de creación de nuevas representaciones. Aunque la palabra representación es conflictiva, así que, pero para que se entienda, digamos, nuevas producciones del inconsciente, no solamente un atenernos a la autoridad, o sea, es antiautoritaria, pero no destructiva. La potencia negativa de lo que ellos llaman el esquizoanálisis, que es la práctica que ellos proponen, es solo un componente. Tiene componentes negativos, que es decir, no, bueno, obviamente, corrernos del yugo del autoritarismo, pero no es destructivo per se, no tiene solo un objetivo de destrucción, al revés, tiene un objetivo productivo, y esos son los aspectos positivos del esquizoanálisis. En no proponer ninguna construcción programática, sino en destruir, simplemente destruir. Y esto es lo que ha tenido lugar en las revoluciones moleculares que hemos visto en los últimos meses. Si ese es el objetivo, no son revoluciones moleculares. Chile. En Chile lo que se demandaba era un montón de cosas, pero no había ningún programa. No. Queremos una nueva no, para mí no estoy de acuerdo con esto, porque nueva constitución, ajá, y a ver, ¿cuál es el programa que ustedes quieren llevar a esa nueva constitución? Si no me equivoco, el último capítulo del Antiedipo se llama Programa, el apéndice, a ver. Balance, programa para máquinas deseantes. Ellos ofrecen un programa. No lo sé, pero queremos una nueva constitución porque esta es la de Pinochet. Bueno, ese es un ejemplo de un no programa. Es una crítica interesante que se o por puede ejemplo, hacer a en los Perú, ¿cuál era el programa? No, es que pasa que han tirado un presidente que era un corrupto y entonces el Congreso ahora ha puesto un dictador. Ajá, ¿y cuál es el programa? Lícita, digamos. Lo que está mal es ligarlo a la idea de revolución No molecular. hay programa. Número 5. Acá la revolución molecular implica el concepto de multitud. Si bien en este caso Guattari no lo utiliza, sí proviene, de otros teóricos, postmarxistas también, pero en este caso de un italiano, Antonio Negri, Imperio, también lo sugiero, repasar un poquito Imperio, donde desde un postmarxismo muy particular, muy italiano. ¿En qué consiste la italianidad? Me pregunto, pero bueno, igual está escrito entre Hart y Negri, ¿no? Negri escribió un libro con Guattari, interesante. En este caso, digamos, está bueno que lo nombre, pero no podemos asociarlos, o sea, no le podemos achacar al discípulo, digamos,
No le podemos achacar al maestro los errores, en todo caso, o las críticas que le tenemos que hacer a sus discípulos. Son cosas separadas. Imperio usa toda una retórica que se nota que está basada en Deleuze y Guattari, pero no podemos decir que eso es lo que están diciendo Deleuze y Guattari. Eso es, digamos, mi objetivo en el video es un poquito separar esas aguas. Hablar de las multitudes. La multitud tiene que ser el sujeto revolucionario. Ahora, la multitud es multiplicidad. Todo lo contrario de la unificación que pretendía, por ejemplo, una revolución comunista, la unificación de la clase que toma conciencia de clase, o por ejemplo, un esquema guerrillero, unifica a un grupo, forma a un grupo. En este caso, la multitud, cuanto más múltiple y más diversa resulte, más moléculas caóticas va generando. Entonces, la revolución molecular, al contrario de las revoluciones clásicas, no apunta a una uniformización del espacio revolucionario, sino que está intentando constantemente de diversificarlo para multiplicar la molecularidad de la idea teleológica, ¿no? De que se hace esto para obtener un objetivo, es el error principal. Porque justamente es como si hubiera una especie de tendencia ideal hacia la que se mueve la revolución preexistente, mientras que la revolución es un proceso de descubrimiento de ese fin. Es decir, el proceso productivo de descubrimiento de nuevas formas de vida, de nuevas éticas de vida, ¿no? Básicamente es correrse del autoritarismo y buscar las mejores maneras, pero a través de un proceso. No como se pensaba antes, digamos, con la forma clásica, decir nuestro objetivo es este y por eso tenemos que llegar ahí. Entonces, que eso es lo que él explicó también antes. O sea, que si decimos ellos hacen esto para esto otro, es contradictorio con la idea misma de revolución molecular, porque la revolución molecular es un proceso productivo. Entonces, solo hay que permitir que ese proceso se realice para que se pueda descubrir el objetivo. Eso es parte, digamos, del programa que se tiene. Y finalmente, el último punto que quiero mencionar de esto es que todo lo que he dicho no significa que esto sea ni enteramente programado. Ya hemos visto, no es programático, pero tampoco significa que sea enteramente espontáneo. Esto puede ser fabricado desde afuera y puesto a funcionar. Esto puede ser instigado desde afuera y puesto a funcionar. Es la interpretación de él de lo que está pasando hoy en día. Y está usando el hecho de que estuvo citando y explicando los conceptos de Deleuze y Guattari para darse credibilidad a su propio discurso. Pero no está sostenido uno sobre el otro. Van por separado. Eso hay que tomarlo en cuenta para mí. Las conclusiones que está sacando y la interpretación que está haciendo está desde su propio bagaje teórico y no tiene nada que ver Deleuze y Guattari con lo que él está diciendo, y no debemos darle credibilidad a lo que él está diciendo por la credibilidad que le podamos dar al hecho de que él sacó esos conceptos de otros autores, etcétera, porque me parece, en todo caso acá la discusión está en si estamos de acuerdo o no con lo que él dice acá, más allá de que tenga que ver o no con la revolución molecular. Pero esto siempre tiene una gran dimensión de espontaneidad. ¿Puede ser orquestado? Sí, puede ser, y habitualmente es orquestado. Ustedes piensen, por ejemplo, en la infiltración venezolana en las revueltas chilenas, por ejemplo. Les pongo un caso. O el instigamiento del Partido Demócrata para las revueltas por el caso de George Floyd. ¿Sí? Esto puede ser instigado... No hay que dejarse manipular. El problema en general, digamos, detrás de fondo de eso es básicamente la relación de marketing con política, con medios de comunicación y con la lógica espectacular, digamos, la lógica del espectáculo, que todo se volvió parte de un gran espectáculo. Estoy de acuerdo con él, está muchas veces digitado, levantamientos de izquierda o de derecha. En general estamos siendo manipulados o están intentando manipularnos, ¿no? Pero hay que decir que eso no tiene nada que ver con el programa político, filosófico o ontológico de Deleuze y Guattari.
Ese sería el truco, digamos, hegemónico, me parece. Lo que él explicó como la estrategia hegemónica, de consensos hegemónicos, etcétera, que es justamente lo que él planteó como que era opuesto a la revolución molecular. No entiendo bien cómo se llega a eso. Yo quería leer un poco, justo estaba leyendo hoy algo que me hizo acordar, porque estaba preparando otro video. Deleuze explica en un momento, pues me hizo acordar la actitud de lo que él está haciendo cuando está presionando. Se entiende la idea para mí, es, por un lado, no ingenuidad. O sea, el que espontáneamente va a una marcha, él le dice, tené cuidado porque se está usando la izquierda para sus objetivos, ¿no? Está bien, es lícita esa opinión. Después él también, cuando habla de la derecha, dice, la derecha medio del centro está equivocada porque le está haciendo el juego a la izquierda y tenemos que radicalizarnos a la derecha para poder defendernos de todas estas amenazas que está describiendo, ¿no? Se está posicionando tal cual en el lugar donde justamente a lo que criticaban Deleuze y Guattari. Estas son las clases que da Deleuze más o menos después de haber escrito el Anti-Edipo, donde habla específicamente del psicoanálisis y critica el psicoanálisis que impide la creación de nuevas consignas. En este sentido, la actitud que le estaría tomando sería como el del analista que dice, no, vos al tratar de seguir tus propias inclinaciones, estás cayendo en la consigna del otro. Cualquier actitud, por ejemplo, en este caso, una actitud espontánea, no de izquierda o de derecha, es interpretada como una actitud de izquierda y le dice al analizando, digamos, no, si vos vas a esta manifestación, aunque creas que no sos de izquierda, en realidad estás representando un papel que te preparó la izquierda para vos, ¿no? Entonces esta idea de roles asignados previamente y el rol del analista que interpreta lo que hace el otro impide la creación de nuevos enunciados. Es la posibilidad de ese tercero en el medio, ¿no? El tercero excluido, ¿no? Donde o te asignan un rol o de derecha o de izquierda, pero cualquier posibilidad, línea que se abra para no ser de un lado o de otro, está reprimida, digamos. Eso es lo que él está haciendo en este momento. Y me hizo acordar justo a una cosa que estaba leyendo hoy, dice, que es lo que les hablé antes de la idea de la productividad o no del inconsciente. Y me parece interesante esto. Y bueno, no me voy a detener mucho más en este video. El psicoanálisis considera al inconsciente como algo sin tiempo, como algo que está siempre ya ahí, que es reducible por una máquina de interpretación. Es decir, básicamente en el sustrato donde inconsciente, la asignación de roles, existe solo el rol de izquierda o de derecha. Ya ahí, ya existen, preexisten. Entonces lo que él está diciendo es, no te creas que podés salirte de eso. No, vas a ser determinado, ¿no? Dentro de roles como izquierda o derecha, o vas a ser indeterminado. Y ahí eso sería lo peor que puede pasar, ¿no? La indeterminación no existe. Es como no existe. La determinación solo tiene roles preexistentes. Lo inconsciente ya está ahí. Y el analista solo interpreta, ¿no? Versus la versión productiva que implicaría esta idea de revolución molecular, que dice, por el contrario, nosotros consideramos el inconsciente como algo que nunca está ahí, que está por producirse a través de una máquina de experimentación. Es decir, la idea de que espontáneamente algunas personas salgan a manifestarse implicaría una especie de experimento social. Y al reprimirlo estaríamos adoptando una postura más clásica, que es la que ellos critican, ¿no? Ahora, sigue diciendo un poquito más. Es como cuando un tipo decía, quiero ir con un grupo hippie. ¿No? Este es un chiste que hacen sobre la interpretación de un psicoanalista sobre eso, ¿no? Alguien que dice, quiero volverme hippie. Para mí eso quiere decir algo muy preciso, dice Deleuze. Quiero producir el inconsciente, ¿no? Estoy atascado en un medio donde es imposible cualquier producción del inconsciente. Puede ser que el tipo se equivoque, dice Deleuze. O sea, puede ser que ser hippie sea malo, bueno, no importa. No es esa la cuestión. Un esquizoanálisis parte en esta dirección. ¿Por qué él quiere producir el inconsciente en este lugar específico? ¿Cómo va a producirlo? Es decir, en vez de decir, no, mirá que tenés cuidado que te vas a volver de izquierda,
lo que deberían preguntarse es ¿por qué te interesa? ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué salís a manifestarte? No, tené cuidado que si te manifestás significa esto, ¿no? Sigue diciendo Deleuze. Su analista le dice, a este tipo que dijo quiero ser hippie, grupo hippie igual, o sea, lo dice en francés, groupe hippie, gros pipi. Es decir, grupo hippie significa gran pene, algo así, ¿no? Es como un chiste que hace Deleuze. Se trata siempre, eres impotente, se trata siempre del tema de tu impotencia. Dice, ¿no? Como que los analistas los está caracterizando con un poco de humor, ¿no? Dice, vemos entonces los daños radicales, los daños repugnantes de la máquina de interpretación. El tipo no tiene ninguna oportunidad de salirse, no puede tener un enunciado. Es decir, estos tipos que van a manifestarse no tienen posibilidad de salirse de sus problemas, no tienen la posibilidad de crear un nuevo enunciado. Van a ser siempre determinados como o de izquierda o de derecha. Asumí tu rol de izquierda porque tenés prohibida la producción la autoproducción de tu inconsciente, la producción de tus propios enunciados. Eso es lo que me parece que está impidiendo él al posicionar, digamos, tan energéticamente, situando un afecto específico, desprestigiando a aquellos que salen por motivos espontáneos que no tienen nada que ver por la izquierda con la derecha, ¿no? Y yo sé que muchos de ustedes me van a decir, uy, me tenés harto con el tema izquierda-derecha, eso es muy simple y esto es muy complejo. Yo entiendo que sea muy complejo. Pónganle ustedes el nombre que quieran, si no les gusta derecha-izquierda, pónganle globalismo y patriotismo, lo que a ustedes les guste, pero es innegable que estas revoluciones moleculares se detienen por completo cuando una expresión progresista de izquierda o globalista finalmente logra llegar al poder. Eso es una crítica que puede ser lícita, pero no tiene nada que ver con el tema tratado, digamos. Se detuvo así en Chile, se detuvo así en Perú, se detuvo así en Estados Unidos. Y les digo que probablemente se detenga así, sí, esperemos todos que no, y vamos a hablar un poquito más de eso hacia el final del video, esperemos todos que no, pero en principio esto parece que se va a detener con Petro en el poder. Hay que detenerlo antes. No. Bueno, lo voy a dejar acá, internet me impidió terminar el video, la verdad que está muy interesante, me hubiera gustado terminar de verlo, pero bueno, también se hizo demasiado largo y bueno, espero que haya servido de algo. Es nuevo para mí esto, no me gusta mucho esta idea de reaccionar porque puede implicar o ser interpretado como algo agresivo con la persona que uno está analizando, etc. Bueno, es medio feo, espero que eso calculo que no le va a molestar a él. De hecho le estoy dando prensa en todo caso, no sé, yo igual no tengo, soy un canal muy chiquito, ¿no? Pero bueno, eso, no hay ningún ánimo personal y está buenísimo que haya gente que exprese su opinión de esta manera en YouTube y que intente llevar a una mirada más intelectual a un mundo que por ahí no tenía tanto una figura así. Y bueno, las opiniones que di son mis opiniones personales, probablemente me estoy equivocando en algunas cosas, pero con respecto a lo de Deleuze y Guattari creo que la única solución es leerlos a ellos en profundidad y que están siendo sometidos a una crítica que no es lo suficientemente rigurosa, creo, por lo cual bueno, yo aliento a que se los lea en profundidad y que se tenga cuidado con todos los videos que uno ve donde se los cuestiona. Cuidado en el sentido en que nunca hay que quedarse con fuentes secundarias, en ningún caso, creo yo, ¿no? Así que bueno, es eso. Bueno, gracias y bueno, dejen comentarios y eso. Saludos.